Nos proponemos hallar los elementos definidores de la sección plana de un hiperboloide hiperbólico. Se recuerda que este sería, en esta figura de la izquierda, en un esquema en perspectiva, tendríamos aquí la traza con un cierto plano horizontal del hiperboloide y esta curva que tenemos aquí en el interior sería la traza del cono asintótico. Bien, nosotros en la figura de la derecha vamos a tener el esquema en el cual tenemos aquí el cono asintótico, el vértice de ese cono, que es el centro, como se puede ver, del hiperboloide, y teníamos aquí la traza del cono asintótico y la traza con un plano perpendicular al eje del, del hiperboloide. O sea que tendríamos aquí, si este es el eje VO, trazaríamos por O un plano perpendicular y tenemos como dato el vértice del cono, que es el centro del hiperboloide, que es este punto. Tenemos aquí la traza del cono, digamos, asintótico con ese plano perpendicular al eje VO y la traza del hiperboloide, que sería esta elipse, con el plano perpendicular al eje VO trazado por O. Este sería un plano secante que es el que queremos establecer como elemento para hallar la sección del hiperboloide. Aprovecharemos también el caso para estudiar los planos tangentes al hiperboloide paralelos a este. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser trazar por el vértice del cono un plano paralelo al plano sección. Para ello, bueno, pues es un tema elemental de geometría descriptiva que no tiene ningún misterio. Una vez hecho eso, lo que vamos a ver es que ese plano paralelo, esta sería su traza, corta a la base del cono en estos dos puntos. Bueno, pues vamos a hacer las tangentes en esos puntos a dicha base del cono. Esas tangentes determinan, junto con las generatrices de tangencia, dos planos, serían lo que serían los planos tangentes al cono asintótico, es decir, que esta generatriz de tangencia junto con esta recta forma un plano tangente al cono y esta otra generatriz junto con esta tangente forma otro plano, digamos, tangente al cono. Bien, esas generatrices van a ser paralelas a las asíntotas representativas de la sección hiperbólica de este hiperboloide. Bien, una vez hecho eso, sabemos que si prolongamos estas tangentes hasta cortar a la traza del plano sección, pues esas tangentes cortan a esa prolongación y las paralelas a las generatrices que habíamos obtenido anteriormente van a ser las asíntotas de la sección que ese plano produce en el hiperboloide. O sea que esta línea tangente corta aquí a la traza, esta otra tangente corta la traza y tanto por este punto como por este hemos trazado paralelas a esta generatriz y a esta otra. Y esos son las asíntotas de este plano, las asíntotas de la hipérbola representativa de la sección que este plano produce en el hiperboloide. Esta generatriz y esta son las asíntotas comunes del cono de la sección que el plano paralelo que hemos trazado produce tanto en el cono como en el hiperboloide. O sea que este plano paralelo cortaría al cono el hiperboloide según dos hipérbolas cuyas asíntotas son comunes. Bien, una vez hecho eso, no tendríamos más que, en realidad, obsérvese que estas dos asíntotas, junto con este punto, que es el corte de la traza del plano con la traza del hiperboloide, en esta elipse, pues este punto y este son dos puntos de la hipérbola. Sabemos que teniendo dos puntos de la hipérbola y sus asíntotas, tendríamos ya la hipérbola definida y podríamos trazarla. Se sabe que si estas dos líneas son las asíntotas, las bisectrices de los dos ángulos que forman son las que tienen al eje real y el eje imaginario de la citada hipérbola. Por otro lado, estas tangentes que teníamos aquí cortan a la base a la traza o base del hiperboloide en estos dos puntos. Bueno, pues si por esos puntos hacemos paralelas a estas generatrices, tendríamos dos nuevas rectas, que serían esta y esta, simplemente haciendo esta línea paralela a esta generatriz y por este punto esta otra línea paralela a la otra generatriz. Esas dos líneas son una generatriz y una directriz que nos sirven para determinar el plano tangente al hiperboloide, precisamente tangente en este punto. Plano tangente al hiperboloide paralelo al plano P. O sea que de esta manera también podemos obtener los planos tangentes al hiperboloide paralelos a un determinado plano. Luego, ya digo que al cortar estas dos tangentes que teníamos aquí inicialmente a la base en estos dos puntos, bueno, pues si por esos dos puntos
hacemos paralelas a las generatrices estas del cono, las generatrices de tangencia, tenemos estas dos rectas que son una generatriz y una directriz que representan dos rectas que se cortan en un punto y esas dos rectas definen un plano que es el plano tangente al hiperboloide precisamente en el punto de tangencia que es este punto de corte. Si ahora por este punto y por este otro hiciéramos dos nuevas paralelas a las dos generatrices, tendríamos aquí otras dos digamos las dos, una generatriz y una directriz de un segundo plano tangente al hiperboloide en este punto. Estas dos rectas que se cortan en este punto definen un plano y ese plano es el plano tangente al hiperboloide paralelo al plano P, al plano sección P, y siendo este punto de corte de esas dos rectas el punto de tangencia. Observamos que el punto de corte de estas tangentes, el punto de corte el punto de tangencia de uno de los planos tangentes buscados, el vértice, el punto de tangencia del otro plano tangente y el corte de las asíntotas de la sección, de la hipérbola sección, todos esos puntos están alineados en una recta. También podemos decir que esta recta, definida por el vértice del cono y este punto de corte de las dos tangentes, esa recta contiene a los centros de todas las secciones paralelas, las secciones hiperbólicas paralelas al plano P. Todo eso, si este plano P lo vamos desplazando paralelamente a sí mismo, los centros de esas secciones, es decir, los puntos de corte de sus asíntotas, pues se encuentran sobre la prolongación de esta recta definida por este punto y por V. Repasando el esquema, nosotros teníamos un cono circunscrito, un cono asintótico de un hiperboloide, la traza de ese cono y la traza del hiperboloide con un plano perpendicular al eje del cono, VO. Este es un plano P y queremos seccionar ese hiperboloide por el plano P. Lo que hemos hecho ha sido trazar por el vértice del cono un plano paralelo a P, que es este plano Q, de modo que esta sería la traza de ese plano Q. En este punto de corte de la traza del plano Q con la base del cono y en este otro haríamos estas dos tangentes. Esas tangentes se cortan en este punto y esas tangentes prolongadas cortan a la traza del plano sección, que es el plano P, en este punto y en este otro. Bueno, pues por este punto y por este haríamos paralelas a las generatrices del cono, que serían estas, que serían las generatrices de tangencia del cono asintótico con, digamos, ese plano paralelo. Esta línea y esta son las asíntotas de la sección que este plano Q, paralelo, produce tanto en el cono como en el hiperboloide. Son asíntotas comunes. Y ahora simplemente prolongando esto hasta este punto de corte con la traza del plano y hasta este otro, no hay más que por estos dos puntos hacer sendas paralelas a esta generatriz y a esta otra para tener esta línea y esta que se cortan en este punto, que estas son las asíntotas de la hipérbola sección. Si por otro lado estas líneas tangentes que teníamos aquí cortan a la base del hiperboloide o a la sección, esta sección circular o elíptica en este punto y en este, pues nuevas paralelas por esos dos puntos a las generatrices del cono determinan dos rectas que son las que definen el plano tangente al hiperboloide paralelo al plano P. Este plano definido por esta recta y esta sería el plano tangente al hiperboloide, siendo ese plano tangente paralelo al plano P y siendo el punto de tangente a este punto. Esta línea corta también a la base en estos dos puntos y por ellos dos nuevas paralelas a las generatrices iniciales determinan dos rectas que constituyen o definen el plano tangente al hiperboloide, siendo el punto de tangencia este punto de aquí. Y ahora sabemos que en esta recta se encuentran todos los centros de todas las hipérbolas sección que producirían planos paralelos al plano P. Cada plano, cada dirección de un plano determina una determinada hipérbola y de alguna manera pues las asíntotas pues tendrán una mayor o menor abertura. Aquí hemos visto que la sección va a ser hiperbólica porque al trazar por el vértice del cono un plano paralelo al P, este plano ha cortado su traza a la base del cono en estos dos puntos, lo cual significa que al hacer las tangentes tendremos aquí estas son las trazas de los llamados planos asintóticos, plano definido por la tangente y una generatriz y plano definido por la tangente y la otra generatriz. Esos serían los planos asintóticos, digamos, de esa sección.
Por último, veríamos que esta línea, que es la bisectriz del ángulo formado por las dos asíntotas, es aquella en la que se encuentra uno de los ejes de la hipérbola, y esta otra, la bisectriz del otro ángulo, donde se encontraría el otro eje de la hipérbola. Sería uno el eje real y otro el eje imaginario, evidentemente.